Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Nos conectamos a esta hora a través de nuestras distintas plataformas y también con las emisoras que se conectan en el estado de Aragua, Clase 91.5 FM, la emisora perfecta, en el estado de Miranda, en los Altos Mirandinos, Ciudad 106.1 FM y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatiré y Barlovento. Recuerden que esta y todas las conversaciones están disponibles también en nuestro canal de YouTube informativo Canal I. Allí pueden visualizar todo lo que hemos hecho durante los últimos meses para llevarles a ustedes información, así como esta conversación que hoy vamos a tener con Enrique Ochoa Antich, analista político. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, encantado, a tu orden. Vamos a comenzar por el tema de lo que está ocurriendo, obviamente, en materia política. Vamos a hablar de política. País. Bueno. Yo creí que era de farándula. Ustedes no hablaron aquí de Shakira. Bueno, pero eso fue Shakira. No, ya en puntos de vista hablamos de política. Shakira es más simpática que la política. Pero la política tiene un papel importante en nuestro país. Eso sí, en todos los países. Y determina, por cierto, mucho de lo que ocurre. Así es. Primero, saber la posición de Enrique Ochoa Antich con todo esto que está ocurriendo en la oposición venezolana. Hay oposiciones y no una oposición venezolana. Hablábamos antes de iniciar que en su momento usted también estuvo parte de esas alianzas de partidos políticos de oposición que lograron en su momento el Senado, la Cámara. Pero en este momento, ¿cómo está la política venezolana con esta división que hay entre la oposición? Bueno, hay varias oposiciones como hay varios chavismos. También hay un chavismo que está en el gobierno, hay un chavismo que está en la oposición. Hay chavismos dentro del gobierno distintos, porque Jorge Rodríguez de alguna manera tiene una manera de ver las cosas, creo yo, que un poco diferente a la de Diosdado Cabello, por ejemplo. Hay matices en todas partes. En la oposición, claro, siempre ha habido desde el principio del gobierno de Chávez, vamos a decir, dos corrientes, una extremista de derecha que tiende a buscar las salidas de fuerza, las salidas extremas, que a veces usa la vía electoral, como creo yo algunos la usaron recientemente, como un instrumento para llegar a una salida de fuerza al final, y otros que son más democráticos, que tratan de buscar una salida pacífica y acordada. También en el chavismo hay sectores que no quieren ningún tipo de diálogo con la oposición, que quieren imponer a troche y moche y a la fuerza un proyecto político, un pensamiento que es minoritario, pero que se lo quieren imponer a la inmensa mayoría de los venezolanos. Y por el contrario, creo yo que también, a veces siento que incluso el propio presidente Maduro está en una actitud más proclive a la búsqueda de un acuerdo nacional, que es lo que Venezuela requiere, ¿no? ¿Qué diferencia el chavismo de la oposición? Porque dice que hay tendencias en ambas partes. Sí. Yo creo que en el gobierno hay una discusión de fondo sobre el tema de cuál es el sistema político que ellos quieren. Ahí hay un proyecto de partido-Estado donde el partido se ha terminado por ensamblar con las instituciones del Estado. Entonces, poderes, por ejemplo, que deberían ser autónomos y que la Constitución dice que deben ser autónomos, como por ejemplo el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Entonces tú tienes a la camarada Beatriz en el Tribunal Supremo, al camarada Tarek en el Poder Moral y al camarada Moroso en el Poder Ciudadano. Ellos cumplen la Constitución porque el día antes de ser designados hacen una cartica y renuncian al partido. Yo digo que una de las reformas que debería plantearse ahora que se habla de reforma constitucional sería blindar esa autonomía de los poderes, exigiendo que por lo menos tengan 10 años antes de ser designados de independencia de los partidos políticos. Yo no digo que no tengan una corriente política, que no tengan un corazón político. Cualquier funcionario público, alguien que quiera ser magistrado, alguien que quiera ser el rector del poder electoral o fiscal o contralor o defensor del pueblo, pues naturalmente es un político en el sentido grande del término, pero no tiene por qué ser un político partidizado, puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Pero creo que la independencia de un partido político debería blindarse y ponerse de manera autónoma. Entonces creo yo que allí hay esa discusión permanente. La democracia representativa tiene que acompañar, la búsqueda de una democracia directa, como también se dice en el chavismo, que tiene que buscarse, tiene que acompañarse con la democracia representativa. Y la autonomía de los poderes es básica, ¿no? Por ejemplo, también decir que las Fuerzas Armadas son chavistas, eso es inconstitucional. Cada vez que un militar dice esta Fuerza Armada es chavista, eso es inconstitucional. La Fuerza Armada es Fuerza Armada Nacional, ni siquiera bolivariana.
es Fuerza Armada Nacional, porque Bolívar fue uno y Páez también fue un hombre grande y pelearon. Entonces, bueno, alguien podría decir entonces la Fuerza Armada Nacional bolivariana y paecista. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Estar designando con apellidos de personas, por más grande que haya sido Bolívar, no me parece que sea correcto. Entonces, de todas maneras, todavía peor llamarlas chavistas, porque chavista es un sector político de la sociedad venezolana y la Constitución dice que la Fuerza Armada no puede estar al servicio de ninguna parcialidad política ni de ninguna individualidad. ¿Cuál es la reforma que usted propone para la Asamblea Nacional ahora que viene esta etapa? Bueno, ojalá que la reforma esta que se está proponiendo no sea para intentar constitucionalizar ese partido de Estado, porque si lo que se busca es hacer unos cambios para que de pronto, por ejemplo, el voto directo, universal y secreto sea cambiado por un voto de segundo, tercero y cuarto grado, como alguna vez hubo aquí en Venezuela hace muchos años, o como hay en algunos regímenes comunistas, eso sería terrible. Pero, por ejemplo, a mí me parece que sería una oportunidad para disminuir el presidencialismo, que es una herencia que tenemos al menos de Gómez a esta parte, ¿no? También la democracia puntofijista también tuvo muchísimo presidencialismo. Hubo un momento en que se disminuyó el presidencialismo con el proceso de descentralización, porque haberle quitado al presidente la capacidad de designar a dedo a los gobernadores, Lucinchi alguna vez designó a dedo a todos los secretarios generales del Partido Acción Democrática en cada uno de los estados, tomó esa decisión y los designaba a dedo. Bueno, haberle quitado esa potestad y haber decidido que fuese por elección popular, creo que fue un paso importante. Creo que debería disminuirse el presidencialismo, creo que podríamos pasearnos por un régimen semiparlamentario como es el francés, donde el gobierno pueda estar más en manos de un primer ministro o del vicepresidente y el presidente ser más jefe de Estado. Eso podría permitir la posibilidad desde el punto de vista constitucional de un gobierno de unidad nacional, que es lo que reclaman los venezolanos. Mientras el gobierno solamente lo dictamine el que tiene la presidencia de la República, pues tiende a ser el gobierno de una parcialidad. Ahora, pero esa es la cultura política del venezolano. Pues el venezolano conoce, es un presidente de la República y ahora hay un vicepresidente ejecutivo que tiene algunas funciones como vicepresidentes sectoriales también. Sí, pero fíjate que nosotros ya tuvimos una experiencia cuando Chávez estaba enfermo, eso siempre me lo decía Jesús María Casal, que ya existe esa jurisprudencia. Él, digamos, delegó en el vicepresidente facultades de gobierno, varias de sus competencias como jefe de Estado. Aquí la mezcla de jefe de Estado y jefe de gobierno creo que hace demasiado poderosa esa figura. ¿Y cuál es la diferencia? Me lo responde de regreso al pausa. ¿Cuál es la diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno? Con nosotros Enrique Ochoa Antich, analista político. Esto es Puntos de Vista y ya venimos con más. Bien, amigos, continuamos con más de Puntos de Vista. Enrique Ochoa Antich con nosotros. Quedamos en la parte anterior que nos explicara un poco para que el pueblo venezolano pueda entender cuál es la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno, porque aquí la cultura venezolana conoce a un presidente de la República. Sí, los jefes de Estado suelen ser en los países donde se ha hecho esa separación de jefe de Estado y jefe de gobierno, representantes del conjunto de la nación. Por ejemplo, se critica mucho a los reyes y a mí tampoco me gusta para nada una monarquía, pero el rey es una figura, vamos a decir, más allá de la política, más allá de las diatribas partidistas, y representa el conjunto de la nación. Y tiene algunas competencias, el jefe de Estado podría tener, en el caso venezolano, algunas competencias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, podría tener la política exterior, etcétera, pero la política de gobierno menuda podría estar en manos de otros funcionarios. Pero yo te quería también agregar que en el caso de la reforma, porque yo hasta ahora he estado diciendo, bueno, vamos a rechazar la reforma, pero hay que leerla, hay que esperar para ver qué es lo que va a plantear el gobierno. Yo después me puse a escuchar con atención, al menos leer el resumen de lo que había dicho el presidente recientemente, y creo que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a proponer, porque, por ejemplo, en el plano económico, creo que tengo la sospecha de que el gobierno está buscando desatarse, y eso es positivo, de algunas rigideces que tiene la Constitución y que por lo tanto después tienen las leyes como resultado de la Constitución, que hacen que el Estado tenga dificultades para hacer negociaciones internacionales para atraer capital privado. Por ejemplo, en el caso petrolero, como tú sabes,
la mitad más uno de las acciones tiene que ser del Estado venezolano. Eso siempre dificulta las negociaciones. Nosotros estamos urgidos, lamentablemente, nos guste o no porque sea un deseo, sino porque es una necesidad, porque la devastación económica que ha ocurrido en estos 27 años es de tal magnitud, primero por los 15 años de política de Chávez, que creo yo que devastó la economía como nunca se había devastado desde la Guerra Federal a esta parte, y le heredó a Maduro una herencia que él profundizó en el primer gobierno, creo que en el segundo no, y por otro lado después vinieron las sanciones. Entonces, claro, entre una cosa y la otra, una mala gestión económica que estatizó 1000 empresas y las quebró todas, que de 12.000 industrias pasamos a 2.000 cuando se murió Chávez. 12.000 eran pocas, decíamos nosotros en la época de Eicopey, y criticábamos el proceso de industrialización de Eicopey. Sin embargo, eran 12.000 industrias. Terminamos con 2.000 cuando se murió Chávez. De 30.000 millones de dólares de deuda pasamos a 100.000 cuando se murió Chávez, etc. Y después entonces le caen a esa economía, le caen las sanciones por una oposición tutelada por los Estados Unidos y de hinojo frente a las puertas del Departamento de Estado, pidiendo a los Estados Unidos que por favor le haga daño al gobierno para ver si es que ellos tienen algún chance. Ese tipo de oposición que hizo eso, pues bueno, lógicamente la sociedad venezolana se ha visto impactada por dos medidas muy fuertes. Entonces necesitamos con urgencia que venga mucho capital privado. Tenemos cómo. Venezuela tiene una situación geográfica privilegiada en el norte de la América, es la entrada de América del Sur, es una especie de vértice en el triángulo entre Europa, Estados Unidos y Venezuela. Creo que tenemos cómo traer inversiones, pero para eso el Estado tiene que estar más libre de ataduras de estas rígidas estatistas que tiene la Constitución. ¿Cómo se prepara el venezolano para el proceso electoral del 27 de abril? Y lo digo porque hay oposiciones. Hay un chavismo que sigue líneas del Partido Socialista Unido de Venezuela y que este fin de semana van a tener la propuesta de sus candidatos, pero será definitivamente la próxima semana cuando se conozcan los candidatos que va a designar las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, mientras que la oposición sigue debatiendo quién será su candidato, cómo serán sus candidatos, cuántos candidatos va a presentar. Y además debatiendo otra vez, parece mentira, como una especie de regreso al pasado más remoto, porque eso en el 2005 fue la última vez que, bueno, en el 2005 y después en el 2018 también una parte de la oposición llamó a la abstención. Ahora tenemos a María Corina Machado y al Partido Comunista de Venezuela, curiosamente esos dos sectores, llamando a la abstención política en Venezuela, a la abstención electoral en Venezuela. No, el Partido Comunista decidió retirarse. Sí, no ir a elecciones, y María Corina Machado también. Por eso te digo que curiosamente coinciden tanto Machado como los comunistas en no ir a las elecciones, haciéndole un inmenso favor al gobierno, porque lógicamente si el gobierno está en minoría, pero tú le sustraes a la oposición la mitad de la votación, porque María Corina tiene, o el extremismo opositor tiene todavía un cierto liderazgo dentro de la oposición, si le sustraes a la oposición la mitad de la votación, pues el chavismo, siendo minoría, puede terminar ganando con 30-25% la mayoría de las gobernaciones. Entonces, habría que esperar a ver si es posible que los venezolanos tengan la comprensión de que incluso más allá del juicio que tengan sobre lo que ocurrió el 28 de julio, parte de lo cual es responsabilidad también de la oposición, no solamente son, como dicen algunos, los truanes y los canallas del gobierno que produjeron un hecho político el 28 de julio que a nosotros no nos satisface. Pues bueno, si nosotros admitimos que también la oposición tuvo que ver con lo que pasó el 28 de julio, pues tratemos ahora de hacer las cosas de otra manera. Hay que votar y al mismo tiempo hay que establecer una relación con el gobierno y llegar a un acuerdo. Yo creo que la función principal del 27 de abril de participar en las elecciones es, por un lado, recuperar, mantener, salvar del naufragio lo que se pueda salvar, la mayor cantidad de gobernaciones, la mayor cantidad de diputaciones. En segundo lugar, recomponer la relación con el gobierno, que la oposición comprenda que sin un acuerdo con el gobierno es muy difícil hacer efectiva una victoria electoral. Y en tercer lugar, finalmente deslindarse para siempre de las posiciones extremistas. Sin embargo, el extremismo sigue en las calles, y digo en las calles porque no es un gobierno, no tiene ni siquiera una sede.
sino que va de país en país, de hotel en hotel, diciendo que es el presidente de la República. Y ayer, por cierto, Chile dijo que no lo reconoce a Edmundo González Urrutia como que no es el presidente de la República. Sí, en estos días me dijeron en un programa de unos amigos caballeros y carvajalinos, un mensaje para Edmundo. Yo dije, así, ¿no? La gente creía que me estaba despidiendo del programa, pero lo que le estaba diciendo era adiós a Edmundo, porque eso prácticamente es una política igual que pasó con Guaidó, que no va para ninguna parte. O sea, eso está destinado a morir, que durará un tiempo, unos cuantos meses más. Esos espejismos, esas ilusiones. El espejismo existe mientras tú estás lejos, pero en la medida en que te vas acercando, de pronto descubres que ya no, que es mentira. Entonces eso va a terminar ocurriendo también ahora. Yo creo que lamentablemente, como tú dices, el extremismo, porque también el fracaso de la revolución es tan grande, los problemas que padecen los venezolanos, el caos de los servicios públicos, la pobreza que sigue creciendo, las dificultades económicas, sociales, etcétera, que viven los venezolanos, que padecen los venezolanos, pues es tan grande que es natural que a veces esas promesas extremistas, vamos a cambiarlo todo y ya, y vamos a sacar por entero y a llevar a la cárcel a los que están gobernando, eso a veces genera un cierto Pero hay entusiasmo. otros temas como, por ejemplo, el dinero que recibieron a través del USAID y que aún están en tema de deuda, porque tienen que justificar qué hicieron con ese dinero. Vamos a comenzar a regreso a la pausa con nosotros, Enrique Ochoa Antich, analista político en Puntos de Vista. Ya venimos. Bien, en vivo y directo, Puntos de Vista, conversando hoy con Enrique Ochoa Antich, analista político, que vamos en la parte anterior de estos políticos venezolanos que tienen deuda con el gobierno venezolano y con el gobierno norteamericano, porque acá cometieron un delito, allá ahora cometieron otro, y está probado, lo están investigando, porque se agarraron un dinero que no era de ellos, tal y como lo hicieron en Venezuela. Eso es parte de lo que te digo de la oposición tutelada que aceptó una relación subalterna con el gobierno de los Estados Unidos. Y efectivamente han llegado al extremo de hacer lo que criticaban que se hacía aquí en Venezuela y que el gobierno hacía, que es usar dineros de alguna manera públicos o dineros, en este caso porque es la USAID, pero también hay un dinero que es de organismos públicos que se confiscaron de Venezuela en el exterior, que también llegan a través de un presupuesto que les da el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica para financiar a los partidos y a los activistas. Creo que eso es muy lamentable, como lamentable fue que durante el gobierno de Chávez, por ejemplo, 900.000 millones de dólares, 900.000 millones de dólares se perdieron en obras fantasmas. Eso está establecido por la Organización Transparencia Internacional, obras que se prometieron, el segundo puente sobre el lago, el gasoducto que iba a llegar para Argentina, el puerto de yo no sé dónde en Margarita, etcétera, etcétera, que iba a ser el más grande del Caribe, etcétera. Obras fantasmas que nunca se concluyeron y 900.000 millones de dólares que se perdieron. O lo que dijo el propio Giordani, que se considera el hecho de corrupción más grande de toda nuestra historia republicana, que dejó chiquito a Recadi, que fueron los 25.000 millones de dólares de Cadivi. O sea, que son hechos de corrupción de lado y lado que, caramba, verdaderamente los venezolanos estamos padeciendo todos los días, porque cuando no hay dinero por una escuela, cuando no hay dinero por un hospital, es que está en el bolsillo de algunos corruptos de lado y lado. Ahora, usted es un hombre de experiencia, de trayectoria política, pues sí, que durante muchos años ha estado vinculado a la política venezolana. ¿Piensa presentar su nombre en las próximas elecciones? No, yo creo que, bueno, por supuesto siempre el nombre está ahí para quien quiera mencionarlo, pero yo no tengo ningún tipo de aspiración. Yo a algunos que me lo han mencionado les he dicho, si es para solucionar un problema, si todos están de acuerdo, pero no, yo no me voy a poner a esta altura de mi vida a estar peleando por un cargo público ni nada que se le parezca. No tengo esa aspiración, la verdad. ¿Y cuál cree usted que debería ser el camino para lograr lo que está diciendo? Bueno, creo que en el centro de la política venezolana, creo que hay, en el centro de la oposición, para hablar de la oposición, hay un sector mayoritario de la plataforma unitaria, se está desprendiendo del extremismo, un sector en el que está Manuel Rosales, en el que está Enrique Capriles, en el que están otros sectores que se están reuniendo. Ahí está el MAS, está el MPB que sacó muchos votos, algunos votos en las últimas elecciones, un nuevo tiempo de Rosales, etcétera, que deberían encontrarse con gente como Lápiz de Carri, como Centrados, como Conde, como otras organizaciones que están en el centro,
de modo de conformar una alternativa que no sea ni extremista ni entreguista con el gobierno, que sea un sector que sea de oposición, pero oposición racional, oposición democrática, oposición pacífica, y que entienda que la ruta democrática para lograr un cambio no solamente es el voto, sino también el acuerdo. Se necesita, para lograr que el voto al final sea efectivo, porque usted no gana nada con que gane unas elecciones, pero al final no lo pueda cobrar porque no logró los acuerdos con el régimen político que existe en Venezuela, que se necesita el voto y se necesita el acuerdo. Se necesitan las dos cosas. Entonces tenemos que volver a recomenzar. La oposición tiene que volver a comenzar. La oposición, eso sí, ha tenido las características de estos 27 años de que se cae en el ring y se para rapidito, ¿no? Se vuelve a parar. En el 2, 3, 4, 5 cayó porque cometió el error del golpe, del paro, de la abstención en el 2005. En el 2006 fuimos a las elecciones, en el 2007 le estábamos ganando al más poderoso Chávez el referendo constitucional. Después llegamos y ganamos la Asamblea Nacional, cayeron otra vez porque se metieron en la guarimba, se metieron en el interinato, etcétera. Se levantaron y volvieron y obtuvieron un resultado electoral satisfactorio. De modo que yo confío en que la oposición sea capaz de salir de este atolladero y ser una alternativa que tiene que implicar a los chavistas. El problema es que cuando usted cree que su proyecto político es para excluir, para extinguir al otro, está equivocado. Lo mismo le pasa al gobierno. El gobierno, las medidas económicas del gobierno jamás van a tener resultados, por más positivas, por más bien diseñadas que estén las políticas de Maduro, si no logra levantar las sanciones. Y para levantar las sanciones se requiere un acuerdo político en Venezuela. Entonces, insisto, tanto el gobierno tiene que entender que necesita la oposición, como la oposición tiene que entender que necesita el chavismo para poder construir una alternativa que gane quien gane, gobierne o gobierne quien gobierne, estén todos metidos en un proyecto de unidad nacional para sacar al país de los problemas. Ese proyecto se puede concretar en la Asamblea Nacional, claro, que es justamente el hemiciclo donde se debate todo este tipo de leyes, y una de ellas va a ser, por supuesto, la reforma. ¿La va a debatir estos diputados que tienen que entregar el 5 de enero del 2026 o la van a debatir los nuevos diputados? Bueno, por lo visto lo debatirían estas cosas locas que tenemos ahora en Venezuela, de que las elecciones son 8 meses antes de que asuma. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso es o sea, vamos a tener 8 meses a unos diputados electos que no van a poder ejercer, por ejemplo. Eso es una cosa, yo creo que no hay ningún país del mundo que tenga esas cosas tan absurdas, ¿no? Pero la reforma la van a discutir los diputados actuales, porque los otros se encargan en enero y Maduro dijo que iba a presentar la cosa en 90 días y iba a tratar de acelerar el proceso de reforma. Ahora, los diputados, más allá de que hay esa inmensa mayoría por culpa de que la oposición se abstuvo en las últimas elecciones, una parte de la oposición se abstuvo en las últimas elecciones parlamentarias, tendrían que entender que no puede depender de ellos, que tiene que haber un acuerdo político, incluso con sectores políticos que no están representados en la Asamblea, pero que representan a porciones importantes de los venezolanos. O sea, si no está de acuerdo Rosales con ese proyecto, si no está de acuerdo Capriles con ese proyecto, o los sectores políticos que ellos respaldan, ese proyecto no va para ningún lado. ¿Y qué papel juega el pueblo venezolano en esa reforma? Bueno, al final hay un referendo, ¿no? Pero uno de los errores, y yo creo que incluso es causa del origen de la crisis política que vivimos los venezolanos, es que justamente Chávez, en el momento en que tenía tanta popularidad al principio, cometió 2 errores. En primer lugar, con un truco electoral, convirtió el 60% electoral que tenía en 95% de los constituyentes. Entonces ya ahí hubo un desajuste, porque la oposición obtuvo 40% de electores, pero al final lo que tuvo fue, por ese truco electoral de lo que se llamó el Quino Chávez, las 2 listas nacionales que él presentó, que eso se debió haber prohibido por el Consejo Nacional Electoral, logró que la oposición tuviera el 5% de la Asamblea. Tenía el 40% electoral en la calle, pero tenía el 5% de los constituyentes. Eso era una locura. Ya ahí quedó mal representado el país. Y después, cuando se sometió a votación la Constitución, muchos dijimos, debe exigirse que participe la mitad más uno. Votó a favor de esa Constitución el 37% de los venezolanos, esa es la verdad.
Entonces el 70% no votó a favor de esa constitución. Entonces ya se generó un malestar porque era una constitución. Claro, algunos dicen en el 2007 él fue el que quiso modificarla y nosotros la defendimos. Entonces al final tuvo esa constitución el respaldo de todo el mundo. Pero mucho más consensual fue incluso la constitución del 61. Esa constitución del 61 fue respaldada desde COPEI, que era un partido de derecha, hasta el Partido Comunista, que después se fue para la guerrilla, pero firmó la constitución antes de irse para la guerrilla. Entonces, pasando por Acción Democrática y por URD. Entonces, bueno, uno aspiraría a que esta constitución sea si se va a hacer una reforma, algunos dicen que las reformas que se están planteando son de tal monta que se necesita hacer una nueva constitución, pero lo que se vaya a hacer, reforma o una nueva constitución, debería tener el mayor respaldo político. La constitución del 61 perdió el consenso. A partir de los años 80, 90, ya no era consensual. Todos planteábamos la necesidad de reformarla, esa reforma no se hizo y entonces se hizo una nueva constitución con Chávez, pero esa nueva constitución tampoco tenía el consenso suficiente, porque como te digo, votó por ella solamente el 37% de los venezolanos. Rápidamente, ¿es importante votar el 27 de abril? ¿Por qué? Totalmente, siempre hay que votar, por más allá de que haya dificultades, por más allá de que haya obstáculos, siempre hay que votar. Muchísimas gracias. Gracias, Eliezer. Amigos, con nosotros Enrique Ochoa Antich, analista político. Esto fue Punto de Vista. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana, 7:30 de la mañana por Canal I. Que tengan todos muy buenos días.